Bienvenidos a este nuevo vídeo del ejercicio número 11, en el cual estaremos mostrando en Python cómo resolver el siguiente problema. Dice aquí: realice un programa iterativo que permita identificar si un número entero positivo digitado por el usuario es o no un número primo. Un número primo es un número únicamente divisible por él mismo y la unidad. Entonces vamos a ver cómo vamos a resolver este problema. Lo primero es que tenemos que estudiar un poquito el problema haciendo un breve análisis. Lo primero que me dicen es que tiene que utilizar un algoritmo iterativo. Lo segundo es calcular si un número es primo. Bien, entonces podemos poner capturar un número entero positivo del teclado. Entonces, por el teclado. La tercera parte sí sería calcular o identificar. Vamos a poner identificar si un número es primo o no. ¿Qué más? Ahí está la parte de identificar por el usuario y listo. Entonces, aquí explica lo que es un número primo. Un número primo es un número que puede ser dividido por él mismo y la unidad. Por ejemplo, si yo tengo el 9, ¿cuáles son los factores de 9? Tenemos el 1, porque el 1 lo divide perfectamente. Tenemos el 3, porque el 3 lo divide perfectamente. Y luego tenemos el 9. El 9 no es primo porque tiene otro número aparte de él mismo y de la unidad que lo dividan perfectamente. Entonces el 9 no es primo. Ahora bien, si por ejemplo tenemos el 7, ¿cuáles son los números que dividen perfectamente al 7? Solo el 1 y el 7. Por lo tanto, es primo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar si un número es primo o no es primo? Tendríamos que hacer un proceso, como el 13 por ejemplo. Tendríamos que hacer un proceso en el cual empecemos no por el 1, porque el 1 divide a todo el mundo, sino por el 2. Y verificamos si 13 módulo 2 es 0. Si es 0, entonces simplemente seguimos aumentándole 1 a ese 2 para probar el 13 módulo 3. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es 13 módulo 2? Eso da 1. O sea, sobra 1. O sea que el 2 no lo divide perfectamente. Seguimos avanzando. ¿Cuánto es 13 módulo 3? 13 módulo 3 sería 3 por 4, 12. Entonces, no sería, ¿verdad? Nos van a sobrar ahí, creo que 2. A ver, 13, 1. Entonces, ¿qué pasa? No encontré un 0. Si no encuentro un 0, quiere decir que no lo divide perfectamente. Continuamos. ¿Qué pasa con 13 módulo 4? Tendríamos lo mismo, 3 por 4, 2. Entonces, nos sobraría 1. Y sigo subiendo al 5. 13 módulo 5, y aquí entonces me sobrarían 3, y sigo dividiendo hasta cuánto. Vamos a ver, 13 módulo 6 me sobraría 1, porque era 6 por 2, 12, me sobraría 1, y luego de ahí 13 módulo 7, pues me sobrarían 6, me parece, ¿verdad? 6, sigo 13 módulo 8, pues me sobrarían 5. Después tendríamos 13 módulo 9, tendríamos ahí 4. Fíjense que ninguno de esos valores me sobra, me está sobrando un 0. Si me sobrara 0 en alguno de ellos es porque encontré un número que lo dividió perfectamente y su residuo fue 0. Entonces la pregunta es esa, ¿acaso hay un número que lo divide perfectamente? Yo puedo poner esto como tabla, que es imposible yo encontrar un número
mayor que la mitad que lo divida perfectamente. ¿Cuál es la mitad de 13? Si es entero, llegaríamos a 6. O sea que si yo subo a 7, ya 7 por 2 da 14. Entonces el 7 es mayor que la mitad de 13, porque la mitad de 13 es 6.5. Entonces el 7 supera la mitad del 13. Por lo tanto, es imposible encontrar un número mayor que la mitad de él que sea factor suyo. Es imposible. O sea que si llego a la mitad de 13 y no encontré un valor que lo dividió perfectamente, ninguno mayor que su mitad lo va a dividir. Ahora bien, eso quiere decir que no tenemos que evaluar a ninguno de esta gente que está aquí abajo. Basta con llegar a la mitad. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros, cuando queremos identificar si un número es primo, podemos llegar desde el 2 hasta el número mismo menos 1. Pero ya vimos aquí que no es necesario llegar hasta ese mismo número, sino que podemos llegar hasta su mitad. ¿Qué pasa? Mientras vamos evaluando cada número, nosotros de manera implícita estamos evaluando una contraparte que es un múltiplo también de él, de manera implícita. Entonces, lo que yo quiero ilustrar ahora es esta parte del algoritmo de Euclides que nos dice el porqué de esta restricción. Vamos a hacer, lo que pasa es que el 13 es un poco complejo porque el 13 es un número primo. Entonces, no hay un factor que lo divida perfectamente, que esté entre 2 y su mitad, que es en este caso 6.5. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner el número 24. ¿Cuáles son los factores del 24? Yo puedo averiguar 24 módulo 2 me da 0, ¿verdad? Puedo averiguar 24, bueno, si hago 24 módulo 3 también me da 0. ¿Por qué? Porque 24 al dividirlo por 3 me da 8. Entonces, al yo evaluarlo por 3, como 24 entre 3 me da 8, no tendría sentido yo evaluar el 8, porque ya yo estoy evaluando el 8 al evaluar el 3 de manera implícita. Porque 3 por 8 me da 24. Entonces, yo podría seguir 24 módulo 4, ¿verdad? En 24 módulo 4, ahí tenemos que me da 6, o sea, residuo 0, lo divide perfectamente, ¿verdad? Entonces, si le digo 24 módulo 5, aquí me sobran 4. Si digo 24 módulo 6, ¿qué pasa con el módulo 6? Bueno, el módulo 6 ya lo evaluamos, porque evaluamos el 4. O sea, cuando evaluamos el 4, de forma implícita, evaluamos con el 6. Entonces, no hay que llegar a evaluar el 6, porque al yo evaluar con el 4, como 4 por 6 me da 24, ya yo evalué eso. Entonces, es como que hacer una evaluación doble. Si yo siguiera, sería como evaluarlo 2 veces. Entonces, ¿cuánto da 24 entre 2? Me da 12. O sea que esto es vamos a poner aquí evaluación. Al yo evaluar por 2, lo estoy evaluando por 12. Yo no tengo que llegar a evaluarlo al 12 si ya con el 2 lo encontré. Porque al yo evaluarlo con el 12, de manera implícita estoy evaluándolo con el 12. Porque 2 por 12 da 24. Entonces, igual con el 3. Igual con el 3. ¿Qué pasa con el 3? El 3 y el 8 son primo hermanos. Bueno, aquí en el módulo 7, sí me van a sobrar, ¿verdad? Que me van a sobrar 3. Pero en el 24 módulo 8, ahí me sobra 1. Porque 24 entre 8 me da 3. Y yo evalué el 3. O sea que de manera implícita, yo evalué el 8. Entonces, fíjense que aquí es interesantísimo ver cómo al yo evaluar el 2, como me da 0, ya yo evalué
el 12, no tengo que llegar tan lejos, porque 2 por 12 me da 24. O sea que mientras que uno sube, el otro baja. Mira, mientras que este de aquí yo lo aumento, estos de acá bajan para que la multiplicación siga siendo el número, si es que lo divide perfectamente. Bueno, aquí no, porque aquí es residuo, pero aquí sí. Fíjense que el módulo 6 es 6 por 4. Entonces fíjense que hay un punto en el cual ya se cruza, como por ejemplo el 8. El 8 dijimos que era por 3, y después vamos a llegar al 24 módulo 12, y el 12 era por el 2. Entonces, no sé si se ve claro ahí, pero voy a ilustrarlo mejor para que se entienda bien. Porque este punto es muy importante, el saber por qué no es necesario llegar ni siquiera a la mitad del número. Entonces miren esto: 2 por 12, 3 por 8, 4 por 6. Hay un punto en el cual se cruza. Fíjense que ya ahí es 4 por 6 y luego aquí ya pasa a ser 6 por 4. Entonces el punto en el cual se cruzan es el 5. Ahí ya en el 5 está el cruce. En ese cruce, ese es la equivalencia, yo decir, la raíz cuadrada de 24, que es 4.89, 4.9. O sea, que ya cuando yo llegué al 5, ya todo el que está después del 5, ya yo lo evalué de forma implícita aquí atrás. Bien, o sea, cuando yo llegué a la raíz cuadrada del número, que es cuando este número que está aquí, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, ya 5 por 5, 25 se pasa del número. Entonces yo no tengo que seguir evaluando un número después de su raíz cuadrada, porque si yo sigo evaluándolo después de la raíz cuadrada, entonces yo estoy duplicando el esfuerzo. O sea, yo estoy evaluando valores que son innecesarios, porque si hubiese encontrado algún factor, ese factor ya hubiese sido detectado aquí atrás. Como vimos el 2 con el 12, mira el 12 que está aquí, 12 es mayor que la raíz cuadrada. Mira aquí el 8 por 3, mira que el 8 está aquí, que es mayor que la raíz cuadrada. Y el 6 por 4, mira que el 6 está aquí, que es mayor que la raíz cuadrada. O sea, la raíz cuadrada de 24, ¿cuánto es? Me da 4.9. Entonces, quiere decir que si yo llegué al 5 y no encontré un factor, a alguien que lo divida perfectamente, no voy a encontrar a nadie más para acá abajo, porque ya estos de forma implícita fueron evaluados aquí. O sea, que ni siquiera hay que llegar a la mitad del número. La mitad es 12. Y miren cómo del 12 para abajo nos ahorramos muchísimas evaluaciones. Nos ahorramos 6 evaluaciones. O sea, la mitad. Entonces, por eso es que basta con llegar a la raíz cuadrada del número, y si no encuentro un valor que lo divida perfectamente desde 2 hasta la raíz cuadrada del número, no voy a encontrarlo a nadie más, porque ya de forma implícita yo evalué a todos los contrafactores que están después de ahí. Entonces en el caso del 13, la raíz cuadrada del 13 nos da 3.6. Entonces ya cuando yo llego a 4, que es la raíz cuadrada de 13, el techo, ya no tengo que seguir. Yo no tengo que evaluar el 5 ni el 6, porque si no encontré a nadie ahí, no voy a encontrarlo después. Entonces esto es muy importante para el cálculo de números primos, porque los números primos son valores que pueden ser muy laboriosos para la computadora detectar, porque llegar a la mitad de él cuando el número es sumamente grande es costoso. Imagínense, si yo les pidiera a ustedes identificar si 1.000.000 es número primo, yo podría llegar desde el 2 hasta 500.000. Si yo quisiera saber si 1.000.001 es primo, yo tendría que llegar desde el 2 hasta 500.000, si fuera la mitad. Pero no es lo mismo llegar a 500.000, en cuyo caso yo pasaría 500.000 pasos para dar con la respuesta, a yo llegar a la raíz cuadrada, que es 1.000. O sea, yo tengo que llegar a 500.000. Ya con yo haber llegado a 1.000, los primeros 1.000 valores me evalúan implícitamente todos los valores que están desde 1.001 hasta 500.000. Porque son factores que están relacionados. Entonces, por eso es más eficiente llegar hasta la raíz cuadrada del número. Entonces, dicho todo esto que yo acabo de explicar, nosotros podemos pasar
a evaluarlo hasta su raíz cuadrada. Vamos a ver cómo esto se hace en PSInt. Vamos a entrar al PSInt y vamos a ponerle aquí al algoritmo un nombre. Vamos a poner esprimo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con esprimo? Bueno, vamos a digitar un número. A ver, estamos trabajando con números enteros positivos. Entonces yo voy a decir valor es menos 1. ¿Para qué? Para hacer un pequeño bucle que me diga si valor es menor o igual que 0, entonces yo voy a capturar valor del teclado. Bien, ya tengo el valor capturado. Ahora, ¿qué yo quiero hacer con este valor? Yo necesito empezar un proceso. Y el proceso que necesito hacer es el de ir dividiendo ese valor por una variable que es contadora, que va a empezar en 2, porque no tiene sentido evaluarlo por 1, porque todo el mundo es divisible perfectamente por 1. Entonces lo empezaría por 2 y yo seguiría incrementando ese contador hasta que llegue a un número que sea la raíz cuadrada del valor que se quiere buscar. Entonces, aquí yo voy a empezar un bucle. Bueno, vamos a declarar una variable aquí arriba y a esa variable la vamos a llamar k, y k vale 2. Entonces yo digo, mientras que k sea menor que la raíz cuadrada. ¿Cómo se hace la raíz cuadrada en PSInt? Me parece que es con SQRT. Mientras que k sea menor que la raíz cuadrada de valor, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, menor o igual lo voy a poner. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a preguntar si valor, al yo dividirlo por k, el residuo es 0, entonces puedo imprimir un mensaje que diga no es primo. Ahora, si eso me dio falso, lo que tengo que hacer es decir que k es k más 1 para sumarle 1 a k. O sea, que si yo estaba en el 2, vamos ahora a trabajar con el 3 y se repite el proceso. Como 3 es menor que su raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 3 en este caso, yo evalúo 3 en módulo 3 y si eso me diera igual a verdadero el residuo, entonces no fuera primo. Y así yo sigo ese ciclo, se repite ahí con el 4, con el 5, pero tengo que llegar hasta la raíz cuadrada de 3. Entonces cuando llegue a la raíz cuadrada de 13 ya, bueno, como es igual, él va a entrar en el igual, pero cuando le doy el más 1 ya se hace mayor, sale, y si salió, entonces yo podría imprimir que es primo. Ahora aquí en PSInt yo no puedo, no sé cómo sería lo de retornar o de hacer que termine, pero si yo detecté que el número no es primo, yo puedo simplemente salir. Vamos a hacer una banderita, vamos a imaginarnos una banderita. Entonces le voy a poner aquí, salir es igual a 0. Me voy a inventar una variable bandera. Salir es igual a 0. Si encontré un número que no era primo, yo le voy a decir que salir es igual a 1. Salir es igual a 1. Y aquí yo voy a preguntar que si es así o salir es 1. No, aquí no es. Eso sería aquí arriba en el bucle. Ahí. Si es menor o igual o y salir es 0. O sea, ¿qué va a provocar esto? Si salir se hace 1, ya esta condición se rompe y él sale de aquí. Entonces yo tendría que decir aquí, si salir fue 1, entonces imprimo el letrero que diga es primo. No es primo, perdón. Si es falso, aquí vamos a arrastrarlo de este lado. Ahora sí, es primo. O sea, si salir, bueno, lo voy a poner más bonito, ¿verdad? Si es 0, sí, no, lo van a entender mejor si le digo que si es igual a 0. Si es 0, entonces es primo. O sea, puede pasar una de dos cosas aquí. Que él salga porque él alcanzó la raíz cuadrada, o que él salga porque yo le dije que tenía que salir. Si yo no le dije que tenía que salir, es porque él encontró la raíz cuadrada y por lo tanto es primo.
Pero si yo le dije que él tenía que salir, porque le dije que era igual a 1, es porque ya yo imprimí el letrero de que no es primo. Y como salir es igual que 1, aquí me va a dar falso y no lo va a imprimir otra vez. Es un control que me inventé para evitar que se imprime el letrero de es primo cuando yo ya imprimí el letrero de que no es primo. Entonces, esto es una forma que podemos resolver este problema. Entiendo yo que este algoritmo aquí puede verse un poquito más complicado en el PCInt por la naturaleza de que yo no puedo aquí romper, o no sé cómo se hace en PCInt, lo de romper ese bucle desde dentro del PCInt, pero me gustaría romperlo para decirle simplemente que no, que eso no es primo y que no siga trabajando con nada. Ahora, hasta aquí vemos cómo podemos detectarlo. Vamos a probarlo. Aquí hay un error. Ok, parece que el error está por aquí, con el SQRT. Vamos a buscar el SQRT. El SQRT significa Square Root. Y lo que permite es calcular la raíz cuadrada. Vamos a investigar cuál es la función del Square Root en PCInt. Entonces, aquí dimos con ella, es raíz en español, así como está. Le doy a play y vamos a ver qué pasa. Tenemos ahora este proceso y nos dice, estamos leyendo valor. Si yo digito un número como 5, me dice que 5 es primo. Si le doy al 7, me dice que el 7 también es primo. Si me voy con el 10, me dice que no es primo. Si me voy con el 11, me dice que sí. Si me voy con el 13, me dice que sí. Si me voy con el 15, me dice que no. Si me voy con el 24, me dice que no. O sea que ahí estamos resolviendo el problema de que si un número es primo o no, utilizando un diagrama de flujo. Ahora vamos a echarle un vistazo a cómo se haría esto desde el Python. Muy bien, ¿cómo se haría este ejercicio de calcular si un número es primo o no desde Python? Vamos a entrar a Python y aquí en Python vamos a construir una pequeña función llamada esprimo que va a recibir el número. Aquí en Python probablemente se nos haga más sencillo que este algoritmo que pusimos aquí, porque en este caso creo que podemos ahorrarnos unas cuantas de esas variables. Vamos a ver. Voy a empezar con una variable k que dijimos aquí con el valor de 2. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo voy a decir mientras. Entonces, ¿recuerdan que dijimos que había que llegar hasta la raíz cuadrada? Entonces, para yo trabajar con la raíz cuadrada, lo que yo tengo que hacer es que utilizaré la función SQRT del número. Ahora, para yo poder usar la raíz cuadrada o SQRT del número, yo necesito importar la función SQRT que está en la librería math. Por lo tanto, bueno, voy a poner aquí arriba. Aquí arriba, voy a bajar un poquito para que sea más bonito. Aquí yo le voy a decir, oye, yo quiero de la librería math importar SQRT. O sea, esto lo que me va a permitir a mí es que de esa librería math utilizar la función SQRT y SQRT lo voy a utilizar para llegar a su raíz cuadrada. Entonces, mientras que k sea menor que SQRT, esa es la parte que vimos aquí. Mientras que k sea menor o igual, que la raíz cuadrada del valor, ¿no? La raíz cuadrada del valor, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a preguntar si número se divide perfectamente por k, entonces retorna falso. ¿Qué significa eso? Que no es primo. ¿Se dan cuenta que dice ahí no es primo? Ese no es primo hace referencia a que encontré un número que divide perfectamente a valor. Por lo tanto, aquí yo digo, si encontré un número que divide perfectamente a valor, aquí se llama número, pero lo podemos poner valor. Aquí le ponemos valor. Si divide perfectamente a valor, retorna falso. Ahora, ¿qué pasa? Si yo salí del bucle, bueno, me falta incrementar acá en 1 para k más igual que 1 para que siga incrementando.
Ese incremento es el de este 2, después el 3, después el 4. En el diagrama de flujo lo vemos aquí abajo, que dice K es igual a K más 1. Entonces lo pongo aquí, K es igual a K más 1. Y luego entonces, fuera del while, si yo llegué a la parte de afuera del while y nunca se retornó o nunca se rompió la función, es porque entonces es primo. Es decir, si en algún punto de mi corrida esto se cumple, yo retorno falso. Retornar falso quiere decir que la función se termina. O sea, no sigue ejecutando, se termina y retorna que no. Dice no es primo. Es falso, retorna falso porque no es primo. Ahora bien, si yo llegué aquí abajo, es porque nunca se cumplió ese retorno. Nunca se cumplió ese if. Por lo tanto, si yo llegué aquí abajo, es porque ese while concluyó. ¿Cuándo concluye ese while? Cuando K se hace mayor que la raíz cuadrada del número. ¿Qué significa que K se haga mayor que la raíz cuadrada del número? Ah, ya lo vimos. Si K se hace mayor que la raíz cuadrada del número, quiere decir que es primo. Porque no encontré a nadie que lo dividiera perfectamente, que fuera menor o igual que su raíz. Entonces, basta con yo hacer esto aquí al final, diciendo return true. Retorna verdadero si saliste del while. Si saliste del while es porque K es mayor que la raíz y no encontraste nunca a nadie que lo dividiera perfectamente. Entonces vamos a crear una función main para probar esto. Y lo que vamos a hacer con la función main es primo y le pasamos aquí un valor, por ejemplo 7. Vamos a llamar la función main cuando me invocan desde la consola de Python. Vamos a darle F5, vamos a probar este programa. Vamos a guardar esto en el escritorio, el ejercicio número 11. Y aquí, a ver, no estamos haciendo nada con este valor. Hay que imprimir. Vamos a imprimir. Es primo si es primo. Y si no, entonces no es primo. Aquí estamos usando un if en expresión, la expresión if, que dice que voy a imprimir es primo solamente si esto me da verdadero. Y si no, voy a imprimir que no es primo. Vamos a darle F5. Y aquí me dice que sí es primo, es decir, que el 7 es primo. Si yo le digo 8, F5, me dice que no es primo. Si vengo con el 24, me dice que no es primo. Si vengo con el 13, me dice que sí es primo. Entonces aquí en el main, yo podría tener aquí, qué sé yo, número igual a menos 1. Y aquí ya estoy con esta parte de aquí arriba, ¿verdad? Número es igual a menos 1. Y le puedo decir mientras que el número sea menor o igual que 0, voy a decir que el número es la parte entera de input cuando le mando a imprimir un mensaje diciendo digite un valor. Y ahora yo voy a usar la variable número dentro de la llamada a es primo. Ya esto lo hemos hecho varias veces. Aquí me faltó algo, menor o igual que 0. Ya esto lo hemos hecho varias veces. Si le pongo 13, me dice que es primo. Si le pongo 21, me dice que no, porque 21 tiene ahí el 7, el 3, el 7. O sea que ya con eso lo hemos logrado. Entonces, así es como podemos hacer en Python la lógica para detectar si un número es primo y capturar el número en el main para llamar la función es primo. Y aquí en la función, romper abruptamente la función, retornando falso. Y si llega al final es porque nunca encontró a alguien que lo dividiera perfectamente. Entonces esta parte, este algoritmo es ligeramente distinto a lo que hicimos aquí, porque aquí yo tuve que inventarme una variable bandera que me permitiera a mí salir de ese bucle, porque en psint no conozco una forma de romper esa función. Entonces tiene que seguir hasta el final. Bien, entonces aquí vimos cómo realizar un programa iterativo que permitiera identificar si un número entero positivo digitado por el usuario es o no es un número primo. Primero hicimos un pequeño análisis. En ese análisis estudiamos el problema, identificamos por qué basta con no llegar a la mitad del número, sino que basta con llegar a la raíz cuadrada del número. Y si no encontré a nadie que lo dividió perfectamente, tampoco lo voy a hacer después de él. Y luego de ahí, entonces ya lo llevamos al psint, donde lo diseñamos para finalmente implementar y probarlo en Python, que fue lo que hicimos aquí.